Va, parece que está grabando. Entonces, procedamos. En este video se va a intentar probar, espero que logre probar todo más o menos bien. Hay que probar el teorema de LB, que ahorita lo voy a enunciar bien, pero en grandes rasgos es un teorema que nos da condiciones para que una función sea Riemann integrable. Condiciones necesarias y suficientes, de hecho. Ahora bien, no voy a hacer la demostración que se hace en el PAES, en el apéndice del PAES. Son muchas cuentas bastante rebuscadas. Y entonces voy a hacer una demostración alternativa usando oscilaciones de una función, que es más o menos lo que ya definí ahorita. Lo primero que vamos a tomar es una función definida de S en subconjunto de Rn en R, donde S es un compacto. Voy a dar un compacto en general, pero ya para la prueba en el teorema de Lebesgue, S es un rectángulo. Que un rectángulo es un compacto, pero ahorita para definición, S es un compacto cualquiera. Para la prueba de Lebesgue, S es un rectángulo. Y F acotada en el conjunto S. Para poder hablar de una función Riemann integrable, necesitamos una función acotada. Como la función está acotada, sabemos que existen supremos e ínfimos de la función en el conjunto S. Particularmente estos supremos e ínfimos pues también van a estar acotados. Entonces parece, de hecho no parece, como la función está acotada en S, podemos hablar de este supremo. Es el supremo de f de x menos f de y, tal que x, y pertenece a t. ¿Qué significa esto? Ahorita voy a dar la definición bien. Ahorita son puras explicaciones previas. Tomando este punto y este punto, si nosotros tomamos la diferencia, parece que es bastante grande, ¿no? A diferencia de tomar este punto y este punto. Parece que cuando nosotros hagamos esta resta, el resultado no va a ser tan grande, ¿no? Como que parece que es más o menos 0. Pues ciertamente no va a ser 0, ¿no? Por eso vamos a definir algo que se llaman las oscilaciones de f en un conjunto t. T subconjunto del compacto. Entonces las oscilaciones de la función en un subconjunto de S se definen como pulpito, bueno, omega mayúscula sub f de t, las oscilaciones de f en el conjunto t como el supremo de las diferencias t, bueno, de f de x con f de y, tal que x, y pertenecen a t, que en dibujito es justo esto. Tomemos este punto y este punto, la diferencia, aquí la diferencia es muy grande. Va, tenemos otros dos puntos, aquí la diferencia es pequeña. Bueno, tómate la más, bueno, el supremo, como que la más grande, ¿no? Intuitivamente, o la mínima cota superior de las diferencias, de esas diferencias, ¿no? De las diferencias en la función. Como la función está acotada, ese supremo afortunadamente existe. De manera muy similar, vamos a definir la oscilación de la función en un punto x0. Entonces la oscilación de f en x0 se va a definir como, bueno, primero se denota como omega minúscula de f, oscilación de f en el punto x0 como el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del supremo de las diferencias f de x con f de y, tal que x, y pertenece a la bola de centro x0 y radio h, intersección s. Aquí cosas previas. Como h tiende a 0, no es estrictamente necesario pedir que se intersecte con S. Porque ya en la prueba de teorema de Lebesgue, que es a donde realmente queremos ir, es un rectángulo y con h suficientemente pequeña podemos construir una bola que quede completamente contenida en el rectángulo. Pero a fines de que esa es una definición, vamos a ponerle que es intersección S. Ahora, otra observación clara, aquí tenemos el supremo de f de x menos f de y, que sí o no, es esto mismo, ¿no? Entonces, pues podemos hacer nuestra primera como deducción, que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de las oscilaciones de f en el conjunto t, donde t ahora es la bola de radio h centro x0 intersección el compacto. Entonces, recapitulando más o menos rápido, oscilaciones en un conjunto es tomar la diferencia entre todos. Esta es una diferencia muy grande, esta diferencia aquí se mueve mucho, aquí oscila mucho, entonces vamos a tomar la más grande de todas esas oscilaciones. La oscilación en un punto es ir tomando cada vez más pequeña la vecindad, alrededor de este punto, por ejemplo,
más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Qué tanto va oscilando? Ah, ya no oscila mucho. Parece que si es continua se va a cero. Parece, ¿no? Aquí ya las diferencias son prácticamente nada, ¿no? Esta diferencia y esta diferencia como que ya no se mueve mucho. Y eso es lo que nos dice nuestro primer resultado, que es teorema 1. Lo que nos dice es que si la oscilación en un punto x0 es igual a 0, pasa solamente cuando la función f es continua en x0, que es más o menos lo que se veía en el dibujito, ¿no? Es igual a 0 si y solamente si f es continua en x0. Muy bien, vamos a hacer la demostración. Las dos pruebas van a ser con épsilon deltas, porque no se me ocurrió otra forma. Ahora, lo primero que hay que observar es lo siguiente. Antes de decirse epsilon positiva, veamos que como el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de las oscilaciones de la bola de radio h, centro x0, intersección s, es igual a 0, van a pasar dos cosas en particular. Sabemos que esto es equivalente a decir el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del supremo de las f de x menos f de y, tales que x, y pertenecen a la bola de radio h y centro x0, ¿no? Perfecto. Esto se va a 0. El supremo es 0. Entonces, podemos afirmar sin ningún inconveniente que este límite también va a ser 0 cuando yo proceda a normar f de x menos f de y. Lo puedo normar porque sé que se va a 0. El supremo es 0, pues cuando le meta la norma, si el supremo es 0, este supremo sabemos que es 0, cuando yo lo norme, también se va a ir a 0. Esto pasa cuando el límite es 0, ojito. En general no podemos normar y suponer que no pasó nada. Aquí sí, porque como era 0, puedo proceder a tomar el límite normando las diferencias, normando las oscilaciones. Solo cuando el límite se hace 0. Ojito. Recalco. En general, normar no es así de fácil. Aquí sí, porque es 0. Y ya. Por eso puedo decir que sí. Ahora sí, vamos a tomar las diferencias, las oscilaciones, pero ya en norma. Y ya se la saben. Para probar que es continua, sea epsilon positiva. Como este límite se va a 0, este límite grandote de las oscilaciones normadas, como el límite, bla, 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 cuando h tiende a 0. Así creo que me puedo ver bien rudo y nomás copiar y pegar esto. Como este límite se va a 0, pues sabemos entonces que pues para toda epsilon 1 mayor a 0, existe, en este caso es una h positiva, tal que el supremo, aquí tampoco es necesario tomar la norma, porque como ya normé desde adentro, esto es mayor o igual a 0, entonces no hace falta ni siquiera poner normas. El supremo de las normas de f de x menos f de y, de normar las diferencias, tales que, esto es más cansado de escribir que de pensar. Justo los de esta bola, pues son menores que epsilon, ¿no? Que epsilon 1. Ahora, ya tenemos esto. También es claro que para cualesquiera, cualquier x perteneciente en la bola de radio h, salió medio feo el radio h y centro x0, la distancia de f de x menos f de x0 tiene que ser menor o igual que el supremo de todas las distancias, ¿no? Porque aquí se están comparando todas las x, y que pertenecen a la bola. Entonces, la más grande de esas, con el supremo, pues tiene que ser mayor o igual. Suponiendo que se da la igualdad, no pasa nada. Esto porque es el supremo. Son meras propiedades del supremo.
Ahora bien, esto es menor que nuestra epsilon 1. Bueno, pues parece que basta tomar epsilon 1 igual a epsilon, ¿no? Y ya en nuestra definición nos daba la h. Y esta bola, pues, de hecho es lo mismo que tomar la distancia de x a x0, ¿no? Menor que delta. Que en este caso delta va a ser nuestra h que existió por la convergencia del primer límite. Entonces ya tenemos más o menos la idea de cómo se hace todo. Entonces decimos sean epsilon 1 igual a epsilon, perfecto, y vamos a agarrar delta igual a, de hecho no hace falta ni siquiera normar la h porque h tiende a 0 por la derecha, y ya está. Con esto se cumple todo lo de arriba. Que bueno, más lo voy a poner así como para concluir, pero realmente ya está suficientemente bien. Para toda x perteneciente en la bola de radio delta, donde delta aquí es la h, en centro x0, se cumple. Que pues la distancia de f de x a f de x0 tiene que ser menor o igual al supremo de todas las distancias, porque es el supremo, nada más por eso es suficiente para afirmar x, y que pertenecen en la bola de radio, bla 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 bla, y eso es menor que epsilon 1, y que epsilon 1 es igual a epsilon, es decir, que si la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. Con esto tenemos la continuidad, ¿no? Recapitulemos todo lo que se hizo, que es pura definición. Sabemos que la oscilación es 0. En el punto x0 la oscilación es 0. Esto quiere decir que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del supremo de las f de x menos f de y, tal que pertenecen a la bola de radio h y centro x0, es igual a 0. Este límite es 0. Como este límite es 0, yo puedo proceder a normar estas distancias y también me tiene que dar 0. Esto en general solo se puede cuando el límite te da 0. Aquí como da 0 por hipótesis, lo puedo proceder a normar sin ningún inconveniente. Y vamos a tomar este límite, el límite del supremo de las distancias, de f de x a f de y, ¿no? Donde x y y pertenecen a la bola de centro x0 y radio h. Perfecto. Tomamos una epsilon positiva. Como este límite existe y es igual a 0, quiere decir que por definición, para toda epsilon 1 existe una h positiva, tal que este supremo es menor que epsilon 1. Como ese es el supremo de las distancias, tiene que ser mayor o igual a la distancia de f de x a f de x0. Para cualquier x, ¿no? Porque ese es el supremo, es el más grande. La mayor de las distancias. Y esta mayor de las distancias ya es menor que epsilon 1. Como queremos hacer que esta distancia sea menor que epsilon, pues proponemos epsilon 1 igual a epsilon y nuestra delta igual a nuestro radio h. Y ya está. Con eso, si la distancia de x a x0 es menor que delta, o bien poniendo lo que pertenece a la bola, se cumple que la distancia de f de x a f de x0 es menor que epsilon. Y con esto probamos la continuidad. Ahora, para probar que si f es continua en x0, entonces la oscilación en el punto x0 es igual a 0, que esto en dibujito era bastante intuitivo. Vamos a ocupar técnicas un poco más erizas. Lo que vamos a hacer, ahorita voy a tantear la prueba con pura palabra y ahorita empezamos a sacar desigualdades a lo rudo. Tenemos continuidad. Entonces, vamos a, igual ya se la saben, epsilon positiva. Y con eso vamos a intentar acotar al supremo. Entonces, si acotamos el supremo con una epsilon positiva, para toda epsilon, pues este supremo tiene que ser 0, ¿no? Y así intuitivamente, como que ya si el supremo es 0, tomándole el límite,
va a seguir siendo 0. Entonces esa es la idea intuitiva. Sé que no se entendió muy bien, entonces ya procedamos con las cuentas, ¿no? Se la sabe. Vamos a tomar una epsilon positiva, como siempre, sea epsilon positiva. Por hipótesis, porque es continua, existe, en este caso llamémosle delta positiva, tal que, la mera definición de continuidad, ¿no? Tal que si la distancia de x a x0 es menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de x0 pues es menor que la epsilon. Aquí es distancia, sí, pero como son de Rn a R es valor absoluto. Ya, es menor que epsilon esta distancia. Muy bien. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Puedo yo agarrar y decir sea alfa igual al supremo de las f de x, f de y. Ya cayó un por lo tanto. Tal que x, y pertenece a la bola de radio h y centro x0. ¿Por qué puedo tomar este supremo? Porque la función está acotada y es continua. Entonces, de hecho, hasta podría tomar más, porque si es continua y la estamos tomando en un compacto que es S, pues alcanza máximos y mínimos, particularmente sigue estando todo acotado. Entonces puedo yo tomar el supremo de estas distancias en la bola de radio h, donde h, de hecho, puedo tomar que es la delta, que es justo lo que voy a hacer. Donde h es igual a delta. Entonces lo que hicimos es ya tomamos nuestra definición de continuidad. Vamos a comparar la más grande de las distancias de estas distancias, tomándolos los puntos en esta bola. La bola de radio h y centro x0. Vamos a comparar las distancias, vamos a tomar la más grande. Ahora, sí existe el supremo porque toda la función está acotada. Ya que tenemos esto, recordemos que si es el supremo, entonces lo que va a pasar, esta primera desigualdad es bastante intuitiva porque todo está en norma. Entonces la distancia lo menos que vale es 0. Entonces por eso puedo nada más venir y decir, es que 0 es menor o igual al supremo de esto. Muy bien. Entonces como es el supremo, se tiene que cumplir que esto es menor que... Bueno, voy a escribir toda la proposición aquí abajito, más como recordatorio, por si alguien no me está siguiendo. Es que la nota es que si alfa es igual al supremo de a un conjunto, esto pasa si y solamente si, pues para toda epsilon positiva existe una a perteneciente en a, tal que alfa, que es el supremo, es menor que epsilon más a. Esto es lo que vamos a usar básicamente, eso es lo único que se tiene que usar aquí. Entonces, usando la nota, ya que les escribí más o menos aquí abajito, este supremo tiene que ser menor que la epsilon que habíamos dado al inicio, ¿no? Más un elemento en el conjunto. Podemos tomar ahora pues un elemento el que sea, pues una f de x menos f de y, ¿no? Que ese es el conjunto. Muy bien. Otra vez, mismo truco. Mismo truco de cálculo 1. Sumar un 0 aquí y ocupar esa igualdad triangular. Entonces, esto es menor o igual f de x menos f de x0. Entonces, como es el mismo truco de sumar 0 y luego ocupar la igualdad del triángulo, esto es f de y. Aquí me estoy equivocando. Es f de x0 menos f de y. Que es el truco de sumarle un 0 y ocupar esa igualdad triangular. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un límite. El límite cuando x tiende a x0, aquí va a ser de alfa, pero bueno, en particular seguimos teniendo 0, ¿no? Entonces vamos a escribir bien
porque quiero que esta demostración quede más o menos decente. Más o menos, ¿no? Yo sé que tengo prepatrón. Este límite se va a tener, cuando saquemos límites, se preservan las desigualdades, ¿no? Tiene que ser menor. Aquí, ya que saque el límite, el menor estricto, ay Dios, este menor estricto se pierde, es menor o igual, pero no pasa nada. Que el límite cuando x tiende a x0 de la distancia de f de x a f de x0 más el límite, aquí ya separé los límites, de f de x0 a f de y, ¿no? Ahora aquí en realidad puedo yo obviar muchas cosas, como tomar este límite cuando x, bueno, cuando y, usar un simple cambio de variable, pues, hacer tender y a x0, y ya, básicamente. Lo único que vamos a hacer es hacer un cambio de variable aquí, y ahora que y tiende a x0, porque como es continua, esto es 0, esto es 0, y aquí algo está mal, porque esto es alfa, y aquí era más el límite cuando x tiende a x0 de la epsilon. Ahora sí, perdón, es que lo que tenía que hacer era, ya teniendo esta desigualdad y ya sumándole el 0, tomar límites. Límite cuando x tiende a x0, pues esto se preserva, esta es la alfa. Entonces aquí es este límite 0, este límite 0. Y este límite, o sea, con toda la ley es x cuando x tiende a x0, este límite. Pero lo que se va a acabar haciendo es que lo que queremos es que cada uno de la x y la y tiendan a x0. Entonces puedo hacer un cambio de variable ahí, para que lo que yo quiero es que como aquí no había ninguna x, llamar x igual a y ahora sí tomar este límite, pues. Y ya, lo único que queremos es eso, porque este límite es 0 y este límite es 0 porque la función es continua. Este límite es una constante, se preserva. Entonces todo esto, espero eso haya quedado más o menos claro, es igual a epsilon. Por ser continua, esto es 0. Por ser continua, esto es 0. Esta es una constante, no depende de x0 y esto también es una constante. Entonces ya resumiendo de ese paso medio satánico, es que 0 es menor o igual a alfa, menor o igual a epsilon para toda epsilon positiva. Entonces, pues alfa tiene que ser igual a 0. Pero alfa era el supremo ¿de quién? De las instancias de f de x a f de y, tales que x, y pertenecían a la bola de radio delta y centro x0. Entonces básicamente la idea intuitiva de tomar esta desigualdad con límites es que ya teniendo la desigualdad del triángulo, o sea, podemos como que comparar la distancia de cualesquiera dos puntos con la distancia de un punto a un punto x0 y de este punto x0 a otro punto. Luego, como la función es continua, cuando yo me acerque a x0, pues la función tiene que ser 0, porque es la diferencia. Entonces, ya tomando las diferencias en límite de todas, pues vemos que la alfa, este supremo, siempre va a tener que ser 0. Entonces, ya de aquí lo que se concluye básicamente es que cuando yo tome el límite, cuando h tienda a 0, del supremo, que ese supremo de hecho ya es 0, entonces no hay ningún problema, de las f de x, aquí van en distancia, menos f de y, tal que x, y, aquí h por la derecha, ¿no? Del punto x0, este también tiene que ser 0. Para una delta fija tuvo que ser 0. Cuando hagamos tender a 0, la delta, en este caso delta igual a h, también tiene que ser 0.
porque ya no depende realmente, no depende de la h. Para cualquier delta, cualquier h, este supremo era 0. Cuando hagamos más pequeña la h, también va a ser 0. Y con eso, esto es ya, afortunadamente, es la oscilación en el punto x0 y es igual a 0. Entonces, con eso el primer resultado, que era el más sencillo, podemos poner aquí el por lo tanto, patitas de perro. La oscilación en un punto x0 es igual a 0 si y solamente si f es continua en x0. Muy bien, ya tenemos esto. De aquí va a salir una observación bastante intuitiva. Observación. A ver, ¿qué acabamos de hacer? Lo que hicimos básicamente es que, veamos, si yo hubiese tomado T1 contenido en T2, entonces la oscilación de F en T1 era menor o igual a la oscilación de F en T2, ¿no? Porque T1 es un subconjunto de T2. Entonces el supremo, aquí como tiene más elementos, el supremo puede ser más grande, ¿no? Eso son propiedades intuitivas del supremo. Pero ¿esto qué significa? Esto como que ¿qué tiene cara? Esto nos quiere decir, vamos a ponerle un IE, que las oscilaciones son una función creciente de h. Las oscilaciones es una función creciente de h. Es una función creciente. Creciente de h. Y más aún, ¿nosotros qué vimos? La oscilación en un punto, f de x, es igual a 0, si solamente sí, por el teorema 1. Nada más para eso íbamos a ocupar el teorema 1, ya nunca más va a volver a aparecer. Si solamente sí, f es continua. Por lo tanto, la oscilación en un punto siempre es mayor o igual a 0, para toda x, en el conjunto S. Las oscilaciones son o 0 o son positivas. Se acabó. Entonces, ya que tenemos esto, ya que tenemos que las oscilaciones a lo menos que pueden valer es 0, eso también lo veíamos más o menos claro porque era el supremo de f de x menos f de y. Entonces, como que también allí intuitivamente lo que iba a acabar sucediendo es que pues, un número positivo es mayor que un número negativo. Entonces siempre en ese supremo vamos a acabar considerando los positivos. Pero ya tomando ahora sí la demostración de que si era continua de 0, pues es claro que la oscilación siempre es un número positivo o 0. Y ahora vamos a empezar con los resultados más rudos. Teorema número 2. Ok, este teorema 2 sí está bien rudo. Nah, este de hecho sí lo vimos en clase. No lo voy a probar porque se vio en clase. Teorema número 2 nos decía básicamente que tomásemos F, una colección numerable de conjuntos de Rn, numerable, finito numerable. Aquí, bueno, ya que pongan símbolos va a ser más claro, pero finito numerable de conjuntos de, pues de Rn, ¿no? Digamos que F es igual al conjunto, aquí vamos a poner F1 mayúscula mejor, F1, F2,
y así, ¿no? O sea, tenemos una cantidad infinita numerable, perdón, de conjuntos de Rn. Tales que Fi cumple que tienen medida 0. La medida de Fi es igual a 0 para toda i en los naturales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si todos tienen medida 0? Pues la unión tiene medida 0, ¿no? Entonces, si S es igual a la unión desde i igual a 1 hasta infinito de Fi, se cumple que la medida de S es igual a 0. Eso sí lo vimos en clase, que la unión numerable de conjuntos de medida 0 es de medida 0. Básicamente es el teorema número 2. No lo voy a probar porque sí se probó en clase, entonces ya me puedo librar de esa demostración. Le voy a poner cuadrito aquí. Ya, se probó en clase. Muy bien. El siguiente teorema que vamos a necesitar va a ser entonces el teorema 3. Este también está bien. Este teorema sí está medio salvaje. ¿Qué nos dice? Ya se la saben. Ahora aquí ya voy a tomar S, porque ven que S era un compacto, ya voy a tomar R de rectángulo. Pero ya teniendo el resultado anterior, pues para compactos, ¿no? Que es lo que les digo, ya llegando a la demostración del EB, S era un compacto arbitrario, ya es un rectángulo. Arbitrario, pero rectángulo. O sea, F de R, un rectángulo contenido en Rn, una función de Rn a R, acotada en R, en el compacto, y sea epsilon positiva, ya vamos mal, ¿no? Coma. Si la oscilación es menor que epsilon, para toda x en el rectángulo, esto parece un alfa, para toda x en el rectángulo, entonces existe una delta positiva. La delta solo va a depender de la epsilon, pero particularmente existe delta positiva tal que para cada intervalo, que bueno, por intervalo en realidad es no vamos a poner intervalos, vamos a poner que para cada subrectángulo de R, se cumple que las oscilaciones en los subrectángulos, entonces vamos a decir, bueno, la oscilación de F en el subrectángulo K es menor que la epsilon que habíamos dado. Entonces RK es un subrectángulo de R. R es nuestro rectángulo inicial. Entonces básicamente te dice que si para cada punto en el rectángulo su oscilación es menor que epsilon, entonces para cualquier rectángulo, cualquier subrectángulo de R, se tiene que cumplir que las oscilaciones en el rectángulo es menor que epsilon. Siempre que la longitud, bueno, siempre que aquí vamos a tomar siempre que la diagonal de nuestro RK sea menor que delta. Y con eso es más que suficiente. Y ya. Entonces vamos a demostrar esto. Aquí, la primera parte
ya se la sabe, ¿no? Como es para todos, vamos a tomar sea X perteneciente en el rectángulo, el que sea. Ahora, notemos una cosa. Las oscilaciones de X, como la oscilación en X es menor que epsilon, lo que podemos hacer es que tomando una delta que dependa de X, aquí sí, esta delta va a depender de X, una delta suficientemente pequeña, las oscilaciones en una bola de radio delta que depende de X y centro X tiene que ser menor que ¿quién? Esto pasa a esta condición. Esta condición es equivalente a que, ¿qué? A que epsilon menos la oscilación en el punto es positiva, ¿no? Entonces, tomando una delta suficientemente cercana a X, aquí es una delta, eso es una delta primero que depende de X. Tomamos una delta así extremadamente cercana a X, las oscilaciones en esta bola tienen que estar acotadas por este número positivo. A priori, por este número positivo. Nada más, solo vamos a poder acotar de esta manera. Entonces, ya, vamos a tomar vamos a decir, podemos tomar delta de X, esa delta de X es un número positiva, delta de X positiva, que obviamente depende, esto es una delta que depende de X. Y ahorita vamos a quitarnos la dependencia de la X, pero ahorita sí depende 100% de X. Tal que la bola de centro X y radio delta de X cumple que las oscilaciones en la bola de radio delta de X y centro X son menores que nuestra diferencia positiva. Este es lo único que sabemos que es mayor, así estricto que 0 es esta. Ok. Entonces, esto tomando delta que depende de X suficientemente pequeña a X. Pero sí depende, aquí sí depende de X. Y lo vamos a acotar por ese número positivo. Ese número es positivo por hipótesis. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un trucote. Entonces, ¿qué probamos en nuestra observación de hace rato? Que las oscilaciones en un punto siempre es mayor o igual a 0. Entonces esto es menor o igual que sumándole la oscilación en el punto, ¿no? Porque en nuestra observación, en nuestra observación inmediata a probar que la función era continua, así solamente si la oscilación es 0, vimos que sumándole cualquier punto, este número siempre es mayor o igual a 0. Entonces cuando yo lo sume me va a quedar este mayor o igual. Pero afortunadamente estos son inversos aditivos, entonces esto es igual a epsilon. Y con eso podemos concluir que para una delta de X suficientemente cercana, a X, se cumple que la oscilación de F en nuestra bola de centro X y radio delta de X, aquí debí de haber intersectado el rectángulo, pero como delta justo es suficientemente pequeña, no hacía falta. Pero ya porque se vea bonito, vamos a intersectar en el rectángulo, es menor que epsilon. Y hasta aquí vamos, nada más. No sabemos absolutamente nada más, pero hasta aquí podemos concluir. Ahora, vamos a irnos para acá, necesito más espacio. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que el rectángulo es un compacto. Entonces tomemos el conjunto de todas las bolas pero aquí me voy a hacer un truquito
Vamos a tomar todas las bolas. De hecho, no hace falta tomar el truco, pero para que quede todo elegante, vamos a hacer el viejo truco de que cuando tomamos, tomamos la mitad de la distancia, ¿no? Para cuando lo sumes, pues ya te quede como la epsilon solita, ¿no? Pero nunca hace falta, la verdad es que no. Tenemos la bola de radio delta de x medios, centro x. Entonces la amplitud justo es la mitad, ¿no? Delta medios. Pero este conjunto, esta colección de bolas, es una cubierta para R. Para el rectángulo, ¿no? Es una cubierta para el rectángulo. Ya tomando todas. Todas las bolas de centro X y radio delta de X es un recubrimiento para el rectángulo. El rectángulo les dije que era un compacto. Entonces, pues justo tomando que como R es un compacto, es un rectángulo, como R es compacto, pues sucede que existe una cubierta finita que me recubre, ¿no? A todo R, ¿no? Entonces, vamos a decir que son K. Vamos a suponer que son K bolas. Suena medio raro. K entornos. Estoy escribiendo horrible. Entornos que recubren a R. Esto porque es compacto. Nada más. Hasta aquí vamos. Entonces podemos definir como delta 1 medios, delta 2 medios y así hasta la K, ¿no? Delta K, supusimos que había K de estos que ya lo recubren, K bolas. Entonces hay K radios, ¿no? Y ahora sí, como es finito, ya podemos definir el mínimo, ¿no? Ese es el truco de toda la vida. Definimos delta igual al mínimo de nuestro conjunto de radios. Delta 1 medios, delta 2 medios y así hasta delta sub K medios. Ahora, ya tenemos esto. Cuando tengamos lo voy a ir escribiendo mejor. Cuando la diagonal de un rectángulo inducido, llamémosle RI para no ocupar la misma K, es un rectángulo inducido, el que sea, pero cuando la diagonal sea menor que, pues justo que nuestra delta, entonces T, que en este caso, entonces el rectángulo, entonces R va a estar parcialmente recubierto por una de las bolas. Entonces R está parcialmente recubierto. Ahorita les hago un dibujo. Solo que no me acuerdo cómo se escribe parcialmente. Recubierto por una bola, ¿no? Por una bola arbitraria. Llamémosle, como siempre, una bola. Es que ya ocupé la I, vamos a llamarle P. Una bola de centro X sub P y radio delta P medios, para no repetir variables. Entonces, lo que sucede es esto. A ver, tenemos nuestro rectángulo. Aquí. Qué bonito, rectángulo. Ahora, construimos muchas bolas suficientemente pequeñas. Eso sí, son infinitas. Muchas. Muy pequeñas. Puede que algunas sean más grandes que otras, pero recubren a todo nuestro rectángulo, ¿no? El rectángulo es un compacto. Entonces puedo tomar una cantidad finita que me recubran todo.
todo. Entonces tomamos una cantidad finita de estas bolas que me recubren todo el rectángulo. Y ahora vamos a tomar la que tenga el menor radio, ¿no? Luego lo que hicimos fue, pues como ya son finitas, tómate la más pequeña, ¿no? Entonces ya, no sé cuál sea, pero vamos a tomar una de esas. Listo. Luego, ya que tenemos entonces que el rectángulo también, pues tomando pues, cualquiera de estas bolas, pues ya me están recubriendo, ¿no? No son otros recubrimientos, eso lo recubre como que parcialmente, ¿no? Cualquiera de estas ya recubre parcialmente el rectángulo completo. Entonces, aquí lo que justo habíamos hecho de tomar los delta medios es porque cualquiera de estas, esta bola recubre, de hecho recubre completamente al rectángulo, porque delta sub p es mayor o igual que 2 veces la delta. Entonces, bueno, esto ahorita vamos a escribirlo. Voy a dejar el dibujo ahí, no lo voy a borrar. Ya. Entonces lo que se cumple es que la bola de centro x sub p y radio delta de p recubre a nuestro poderosísimo rectángulo. ¿Por qué? Por eso era bueno dividir. Delta sub p es mayor o igual que 2 veces delta. Esta desigualdad de hecho no está tan difícil de verla, porque bueno, recordemos que delta era igual al mínimo, ¿no? Ahorita voy a borrar esto porque va a quedar medio feo ahí embarrado. El mínimo, ya no sé escribir. Delta igual al mínimo de nuestros delta sub 1 medios, delta sub k medios, ¿no? Entonces, bueno, en particular, pues de aquí es claro que delta sub k medios es mayor o igual a la delta, ¿no? Y pues ya nomás hay que multiplicar por 2, ¿no? Ok. Y además, ¿qué habíamos visto? En la primera desigualdad, lo que habíamos logrado hacer es que en la bola de radio, vamos a tomar la delta sub p, ya el radio como completo, ya no el radio medios, porque ese es el radio más grande, ese radio es el doble de grande. Allí, ojito. Cuando lo intersectábamos con el rectángulo, la oscilación de f era menor que la epsilon, ¿no? Cumple. Y ya voy a borrar esta explicación de cómo era el mínimo, solo pasa multiplicando en 2 y es suficiente. Cumple que la oscilación de nuestra poderosísima la oscilación de nuestra bola de radio delta de p, centro x de p, intersección del rectángulo, vaya, es menor que epsilon, ¿no? Porque ya lo habíamos tomado lo suficientemente pequeño, aquí estamos tomando los mínimos afortunadamente, entonces se debe de cumplir. Es menor que epsilon, ¿no? Lo que ya implica afortunadamente que como esto ya era un recubrimiento, ya vimos que al principio era un recubrimiento parcial. Cuando lo multiplicamos por 2 ya vimos que de hecho ya lo recubre todo. Pues ya que esto lo recubre todo, me recubre todo el rectángulo y la oscilación es menor que epsilon, entonces la oscilación en el rectángulo tiene que ser menor que epsilon. Y ya está. Iba a preguntar si alguna duda, pero pues no tiene sentido, ¿no? Ahora vamos con el teorema número 3. Ya se la saben. Teorema número 3 dice, sea f de un rectángulo contenido en Rn en R, acotada, f acotada en R, para seguir en las condiciones del teorema de Lebesgue,
Perdón si me estoy yendo muy rápido, pero es que ya llevo 40 minutos y no acabo. Entonces, para cada epsilon positiva, hasta me están marcando. Para cada... Ajá, sí, ya, perdón. Para cada epsilon positiva, vamos a definir j sub epsilon igual al conjunto de las x, tales que x pertenece a nuestro rectángulo, y la oscilación es mayor o igual a epsilon. Entonces este es como el... tomar los puntos en el rectángulo, porque vimos que la oscilación es distinta de cero solo cuando es discontinua. Entonces ya es como que muy parecido a tomar el conjunto de discontinuidades, ¿no? Muy parecido, muy parecido. Todavía no es propiamente el conjunto de discontinuidades, pero ya es bien parecido. Lo que hay que probar es que J es un conjunto cerrado. Es cerrado. Es cerrado, o sea que su frontera es parte del conjunto, pues. Esta demostración, hasta donde me acuerdo que la hice, no era tan larga, pero fea es la anterior, ¿no? Todavía llegamos al teorema de Leve, pero bueno. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tomar? Bueno, aquí lo primero que hay que ver es que el conjunto de puntos de acumulación de es no vacío. O sea, al menos existe un punto de acumulación de este conjunto. Porque tenemos la condición de que... a ver, no sé si hago esa pequeña prueba. Bueno, la voy a dejar. Se las voy a dejar de tarea, pero... bueno, voy a intentar explicarlo más o menos bien. Porque sí puedo. Sea X un punto de acumulación de J sub epsilon. ¿Por qué puedo decir que sí existe? Que es lo que les intenté decir porque sí. Es que si no... O sea, es que si X no pertenece a esta cosa... Bueno, primero hay que ver que sí existen puntos de acumulación, que es lo que digo que... Yo creo que ahorita ya no lo voy a ver porque llevo como 50 minutos. Si X no pertenece a este conjunto, entonces, pues la negación sería que la oscilación es menor que epsilon, ¿no? Y del resultado pasado, por lo anterior, el resultado anterior, ¿qué vimos? Que siempre existe una bola de radio, llamémosle delta. Ya saben que delta está dado como en la prueba anterior, ¿no? Centro X, tal que las oscilaciones en esta bola siempre son menores que epsilon, ¿no? ¿Y esto qué te quiere decir, no? Que ningún punto de la bola, o sea que para toda X perteneciente en la bola de radio delta y centro X, bueno, X gorrito para que no sea la misma, ningún punto de nuestra bola puede estar en cualquier punto de esta bola no pertenece ¿a quién? A J sub epsilon, ¿no? Porque aquí son mayores o iguales a epsilon y estos son menores estricto que epsilon, entonces no pertenece aquí. Y esto es una contradicción. Esto contradice que pues la X era punto de acumulación, ¿no? X es punto de acumulación. De acumulación del conjunto J sub epsilon, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que X pertenece a J sub epsilon y por lo tanto J sub epsilon es cerrado. Ya no voy a probar que sí existe al menos un punto de acumulación porque, bueno, ya no tengo tiempo.
y aún no enuncio el teorema de Levé. Entonces vamos a al siguiente rectángulo. Hay muchos rectángulos en este curso. Y ya, este es el teorema, bueno, este es el teorema de Levé. Teo, vamos a ponerle teorema de Levé. Teorema de Levé. A ver, ahora sí, ya llegamos al teorema. No es cierto, me falta el resultado previo. No, esperen, me falta otro teorema. Todavía no acabo, me falta uno. Apenas me acordé. Falta... es el teorema 4. Ya casi solo falta ese teorema, se los juro, es el último teorema previo. Lo que hay que... Tengo que definirles un conjunto primero. A ver. Sea D, ahora sí es el conjunto. Este D sí ya se refiere al conjunto de discontinuidades de F sub R. Va a ser igual al conjunto de todas las X pertenecientes en el dominio de F. Pues este sí es el conjunto de discontinuidades. Tal que la oscilación de F en este punto es mayor o igual a 1 entre R. Ok. A ver. Explicaciones. Primero. Vemos que la función es... En el primer teorema probamos que si la función es continua, esto es 0. Ocupando, pues, de hecho es una equivalencia, ¿no? Entonces, si esto no es 0, si la oscilación no es 0 es porque la función es continua. Voy a tomar todas las oscilaciones que son mayores o iguales a 1 entre R. R es un natural. Entonces, ese es el conjunto de discontinuidades de la función, tales que su discontinuidad, o sea, su oscilación es mayor o igual a 1 entre R. Lo que hay que demostrar es que el conjunto de discontinuidades de la función es igual a la unión desde R igual a 1 hasta infinito de las discontinuidades que oscilan mayor o igual a 1 entre R. Ahora sí, a ver, otra vez, demostración. Yo creo que ya nadie debe estar viendo el video para este momento, pero ni modo. A ver. Esto era por doble contención. Sea X perteneciente. Vamos a probar primero que este está contenido en este. Sea X perteneciente en la unión. Ok. Si pertenece a la unión, quiere decir que que X pertenece a alguno, ¿no? En alguno de estos. Para alguna R, ¿no? Para alguna R en los naturales. Es decir, que la oscilación de X es mayor o igual a 1 entre R, ¿no? Y justo por lo que les digo, como esto es mayor efecto que 0, esto es equivalente a que la oscilación en este punto, esto es equivalente a que F es discontinua, ¿no? Es no continua. No continua en X, ¿no? Porque es el programa en el primer resultado se probó que la oscilación es 0 si solamente si la función es continua. No es continua, de hecho, si se cumplen los dos, ¿no? Si la oscilación es mayor que 0, es porque era discontinua. Y si es discontinua en X, pues se cumple que X pertenece al conjunto de discontinuidades de la función, ¿no? Y ya. Ahora vamos con la otra contención. Si la otra condición hay que tomar otra X, ¿no? Ya se me olvidó escribir. Sea ahora X perteneciente en el conjunto de discontinuidades de la función. Esto implica, por lo que les acabo de decir, que su oscilación es mayor efecto que 0. Entonces, por Arquímedes, por la propiedad arquimediana, existe una R en los naturales tal que la oscilación en X es mayor o igual a 1 entre R mayor que 0, ¿no? Y ya, esto implica que X pertenece a una de las continuidades que son mayores o iguales a R. Y en particular, ya que tenemos la doble contención, esta prueba al menos está fácil. Esto es una locura, ¿no?
el conjunto de discontinuidades de la función. En el rectángulo sí tenía que haber puesto R, pero si no ya se hubieran puesto demasiada la notación, entonces solo voy a poner R. Es igual a la unión, desde R igual a 1 hasta infinito, de las discontinuidades que su oscilación es mayor o igual a 1 entre R. Ok, ahora sí ya. Va. Teorema de Lebesgue. Ya, ahora sí. Teo de Lebesgue. ¿Cómo se era Lebesgue. Si lo escribí mal, ya ni modo. No me acuerdo cómo se escribía Lebesgue. Teorema de Lebesgue. Muy bien. Entonces, ya se la saben. Sea F definida en un rectángulo de Rn en R, F obviamente acotada. Y voy a poner todo. Sea de el conjunto de discontinuidades. De discontinuidades. Noidades de F en el rectángulo. Ok, aquí es donde ya viene lo rudo. Entonces, F es Riemann integrable. Riemann, es con doble N aquí. Riemann integrable. Sí, solamente sí. D tiene medida 0. Medida 0. Medida 0 del EB, ¿no? Pero pues medida 0. Medida 0. Ok. Entonces, otra vez, demostración. Aquí lo que se tenía que hacer era, primero, vamos a probar la... ¿Cómo le llaman? Necesidad. Qué propio. Necesidad, sí, la necesidad. Que no hay necesidad de nada de esto, ¿no? Pero necesidad. Ahora, recordemos, de nuestro último, es el teorema... Ay, güey, ¿cuál es el teorema? Dejen, se me olvidó, es el teorema 4, ¿no? Del teorema 4. Necesidad. Del TEO 4. Nosotros sabemos que el conjunto de discontinuidades es igual a la unión desde igual a 1 hasta infinito de sub R, ¿no? Ya de sub R se los definí arriba, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, si X pertenece a D, pues entonces, pues su oscilación es mayor que 0, ¿no? Eso es por primera definición. Y lo que vimos es que entonces, de la prueba, pues existe algún D sub R con igual R no natural, eso justo como la prueba de arriba. X pertenece a alguno de estos, ¿no? Tal que X pertenece a D sub R, ¿no? O sea, si ese es como la prueba vimos, ¿no? Que si X es... si F es discontinuo en X, entonces su oscilación es positiva y en particular X debe de pertenecer a alguno de estos conjuntos, con algún N, con algún R en los naturales. Ahora bien, ¿qué vimos, no? Esto nos dice que si D no tiene medida 0, medida 0, entonces lo que sucede es que alguno de sub R no tiene medida 0. Medida 0, ¿no? Esto es por el teorema. Por el teorema, aquí lo nombré teorema, creo que es el teorema 2.
Correcto, ese es el teorema 2, ¿no? Si todos tienen medida 0, su unión tiene medida 0. Si la unión no tiene medida 0 es porque alguno no tiene medida 0, ¿no? Es la contrapositiva. Por el teorema 2, existe, no sé quién, ¿no? Por el teorema 2, uno no tiene medida 0, ¿no? Algún T sub R no tiene medida 0, ¿no? Por el teorema número 2. Muy bien. Entonces, si no tiene medida 0 es porque existe una epsilon positiva, tal que, eso es lo del teorema de la medida del EB. Tal que la colección numerable, igual infinito numerable, la colección numerable de rectángulos, que particularmente son, bueno, numerable de rectángulos, que recubren a D sub R. D sub R es uno de los que no tiene medida 0. La medida, ¿no? La medida de los rectángulos, la suma de la medida de los rectángulos, aquí lo estoy diciendo mal, la suma de la medida de los rectángulos es mayor o igual a epsilon, ¿no? Que es la negación de que tenga medida 0 del EB. Ok, entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya negamos la que tiene medida 0 del EB, es que la suma desde i igual a 1 hasta infinito de los, ahora, mejor, de la suma de las medidas de los rectángulos, pues es mayor o igual a la epsilon, ¿no? Que esto, si estuviésemos en R, sería la longitud. La longitud de estos, más que rectángulos, serían intervalos. La longitud de sería mayor o igual a epsilon. Pero aquí estamos tomando medidas, porque ya estamos en Rn, ¿no? Entonces, sea P partición del rectángulo. Lo que vamos a hacer es justo meter estos rectángulos que no tienen medida 0. Entonces la suma nos va a tener que dar ahí algo mayor o igual que epsilon entre algo, ¿no? Y ya con eso pues quedaría probado, ¿no? Las sumas superiores de f respecto a p menos las sumas inferiores de f respecto a p, por mera definición, es la suma desde, pongámosle k igual a 1 hasta n, de los máximos de f, pongámosle así. Espero que no sea muy raro. K denota lo del rectángulo, ¿no? Y el M mayúscula, el máximo. Es que esta notación me va a ayudar un poco más. Ahora aquí voy a poner algo medio raro. Ese es S1 y S2. S sub 1 más S sub 2. Veamos quiénes son estos cada uno de estos. Donde S1 contiene todos los términos que vienen de los subrectángulos. Ay, vienen, está todo mal escrito, ¿no? Que provienen, vamos a ponerle provienen, es que no sé escribir bien, provienen de los subrectángulos que contienen los puntos D. Subrectángulos. Rectángulos que contienen los puntos de D. Que contienen puntos de D en realidad, puede ser más general, ¿no? Contienen puntos de discontinuidad. De D. Entonces vamos a tomar aquí dos cosas. S1 son es la suma de los términos que provienen de puntos que no son continuos. Y luego S2 vamos a ponerle que es la suma de todos los términos restantes, donde la función sí es continua.
y S2 los términos restantes. Entonces dividimos la suma en dos. Los términos donde la suma donde los términos no son continuos y la suma donde los términos son continuos. Vamos a fijarnos en la suma donde los términos no son continuos y vamos a tomar ahora sí nuestros rectángulos que recubrían y que la medida era mayor que epsilon para acotar esto por algo mayor o igual a epsilon sobre algo, ¿no? Y ya con eso no va a ser Riemann integrable. Esa es la idea en general. Ahorita vamos a seguir escribiéndola. Entonces ya los intervalos, los rectángulos de R1, los que recubrían AD sub R. Ahora sí. En particular de todos los puntos donde son discontinuos, sabemos que en particular de los rectángulos inducidos, que le habíamos puesto RK, los rectángulos inducidos de S sub 1, o sea, donde la función no es continua, recubren a ¿no? Porque habíamos dicho que como no, la unión no tenía medida cero, existía uno de estos, en particular que no tiene medida cero. Como no tiene medida cero, existían los R sub K, tales que su medida era mayor o igual a epsilon, ¿no? Entonces, como D sub R no tenía medida cero, de hecho no tiene medida cero, medida cero, pues estos rectangulitos, la suma de sus medidas tiene que ser mayor o igual a epsilon, ¿no? La suma de las medidas de los R sub K era mayor o igual a epsilon, ¿no? Ahorita tenemos esto. Pero también recordemos que estos R sub, D sub R, lo que nos estaba dando eran las oscilaciones. O sea, es un poco más fuerte porque como son los supremos, entonces el supremo de F en el rectángulo K menos el ínfimo de F en el rectángulo sub K tiene que ser mayor o igual a las oscilaciones de los que provienen de los rectángulos donde hay problemas con la continuidad. Y este 1 entre R es por la definición. Bueno, a ver. Pues D sub R es igual al conjunto de las x's pertenecientes. En este caso ya sé que son los rectángulos latosos, tales que su oscilación es mayor que 1 entre R. Entonces la diferencia de oscilaciones tiene que ser 1 entre R. Pero además que sabíamos que la medida de los rectángulos es mayor o igual a 1 entre epsilon, ¿no? Entonces, ya lo voy a poner como suma superior, pero con todas las de la ley debí de haber hecho otro. Bueno, vamos a ponerlo ya la fregada. Está bien, ya. No, ya lo voy a poner así. De las sumas superiores de F respecto a P menos las sumas inferiores de F respecto a P. Aquí nomás hay que multiplicar, o sea, ya vimos que la suma es mayor que epsilon. Cuando yo lo multiplique y sume sobre K, pues esto tiene que ser mayor o igual a epsilon sobre R, ¿no? Entonces, estos son los supremos de F en el rectángulo K, ínfimos de F en el rectángulo sub K. Esto es la diferencia, multiplico por la medida de mis rectángulos. Sabemos que esto es mayor o igual a F, mayor o igual a epsilon, perdón, mayor o igual a epsilon. Esto era mayor o igual que 1 entre R porque son los puntos donde tienes las discontinuidades. Entonces de aquí ya solo falta sumarle los puntos que provienen de los puntos donde la función es continua. Pero ya no importa, ¿no? Porque esto era una suma que es mayor o igual a 0. En realidad este número siempre es positivo. Ya no hay forma de hacer esto menor que epsilon, ¿no? Entonces, ahorita lo único que podemos ya concluir afortunadamente es que, pues para toda partición, podemos justo separar los términos que no tienen medida cero, los rectángulos que no tienen medida cero, sumamos todos esto, vemos que tiene que ser mayor o igual a epsilon entre R, y ya nomás le sumamos los que provienen de términos continuos, que ya no importan porque ya esa suma es positiva, y esto es mayor estricto que 0. Ya nunca va a ser menor que epsilon. Y acabamos. Entonces, para toda partición,
de R no es Riemann integrable, ¿no? No es Riemann integrable. No es Riemann integrable. Integrable. Muy bien. Entonces ya tenemos la necesidad, perdón. Que sí está medio rebuscado, ¿no? Básicamente la idea, otra vez la voy a repetir, porque sé que mis explicaciones estuvo medio extrañas. Tenemos dos términos que provienen de cosas donde la función no es continua. Particularmente vimos que debe de existir unos términos cuya oscilación es mayor o igual a 1 entre R. Dijimos, pues como este de sub R pues no tiene medida cero, existe una cantidad numerable de intervalos que su suma de sus longitudes es mayor o igual a epsilon. Entonces, ya teniendo todo eso, basta con notar esto, ¿no? Las oscilaciones aquí son mayores o igual a 1 entre R, multiplicamos por la medida de mis rectángulos, es la definición de sumas superiores e inferiores, y es mayor o igual a epsilon entre R, que eso es un número ciertamente positivo. La suma de los términos donde la función es continua es un número mayor o igual a 0. Entonces, que de hecho es más. De hecho, todavía aquí se puede poner es más, porque habíamos puesto que era S1 y S2. S1 es mayor o igual a S2. Déjenlo pongo bien. No, S1 es menor o igual a S1 más S2. Aquí, ¿qué es lo que es donde aquí los definí? Aquí lo vamos a poner. Es más, o sea, podemos poner esto. Pero ya no, de hecho ya no importa, ¿no? La verdad es que ya no importa. Ya no es necesario. Entonces ya, esa es la ida. Dejen agarro otra página. Listo. Y ya, lo último, hay que probar ahora la suficiencia, ¿no? O sea, el regreso, pues. A ver, llevamos 1 hora 20 minutos. Está bien. Entonces, ahora la suficiencia. Suficiencia. Va, ahora hay que suponer. Vamos a suponer que D no tiene medida cero, ¿no? No, perdón, que D tiene, porque es el regreso. Que D tiene medida cero. Medida cero. Y ahora voy a poner lo que queremos probar, porque yo también ya estoy todo confundido. Ya no sé en qué onda. D es medida cero. Entonces, lo que hay que demostrar es que es Riemann integrable, ¿no? F es integrable. Integrable, ok. Para esto, igual había un trucote. Había que tomar, igual, por TO4, que habíamos puesto, que D era igual a la unión, desde R igual a 1 hasta infinito, ¿no? ¿De quién? De los D sub R, ¿no? Ok. Es decir, igual por el teorema 4, esto implica que T sub R era el conjunto de puntos, como lo vimos, ¿no? Que era mayor o igual. Entonces, como tiene medida 0, esto quiere decir... Bueno, lo voy a poner todo, pero... Ya, a ver. Como es que se los iba a decir para no escribirlo, pero ya mejor lo escribo. D sub R está contenido en el conjunto de descontinuidades, ¿no? Y para cada D sub R tiene medida 0. Tiene medida 0. Medida 0. Ok, ¿no? Ya tiene medida 0. Esto implica que como tiene medida 0, pues existen justo se puede recubrir de rectángulos. De rectángulos inducidos, ¿no? Se puede recubrir de rectángulos inducidos.
Y como tiene medida 0, la medida de estos rectángulos es vamos a llamarles, a ver si no se vuelve confuso, pero R sub i, tal que la medida, bueno, la suma, realmente la suma de las medidas de los R sub i, pues es menor. Aquí en particular, como estamos tomando el D sub R, y es el 1 entre R, estas medidas tienen que ser menor que 1 entre R. Ahora, ¿no? Esto se deduce de esto, de estos conjuntos. Aquí me faltó una F. Bueno, ni modo. Vamos a ponerlo rápido. Ahí está. Ahora sí. Ciertamente, D sub R es compacto, ¿no? ¿Por qué? Eso lo vimos en el... es en el antepenúltimo teorema. Dejen regreso acá. Bueno, es el teorema... Déjenlo veo. Ya no me acuerdo el número. ¿Qué teorema es? Es el teorema donde vimos que era cerrado. ¿Alguien lo ve? Nah. Es el teorema 3. Ajá. Sí, es el teorema 3. Es justo ese teorema donde probamos que esto era un cerrado, ¿no? Esto era un cerrado. Entonces ya que sabemos que eso es un cerrado y como son rectángulos tan acotados. Muy bien. Entonces es un compacto, esto por el teorema 3. TO3, ¿no? TO3. Es un compacto, entonces existe un número finito de los rectángulos, lo que implica que existe una cantidad finita. Ya no estoy escribiendo nada bien. Existe una cantidad finita. Cantidad finita. Finita de los RI, que son los subrectángulos que recubren a D sub R, ¿no? Que recubren a D sub R. Muy bien. Entonces ya hasta aquí ya tenemos creo que la parte más, no es cierto, todavía falta una parte más confusa. A ver, entonces la unión de estos rectángulos es un conjunto que vamos a designar A sub R. Es que van a ser varios. A sub R va a ser la unión de estos rectángulos inducidos. Desde i igual a 1 hasta n. Espero no confundir la n con otra cosa. Sí, perdón. de los RI, que es la cantidad finita que recubren a D sub R. Porque vimos que tenía medida 0 y es un compacto, entonces es una cantidad finita, perfecto. Ahora vamos a tomar el complementario. Entonces, B sub R va a ser igual al rectángulo menos el A sub R, ¿no? Y con estos lo que hay que ver es es que igual vamos a separar las sumas entre los problemáticos y los no problemáticos. Entonces vamos a acotar estos dos con una epsilon y por eso vamos a separar. Eso es ahorita lo voy a escribir, pero más o menos es la idea. Entonces, este complemento es la reunión de un número finito de rectángulos, ¿no? De subrectángulos de Rn. Entonces, vamos a tomar... Lo voy a anotar. Entonces, es la reunión. Bueno. La reunión. De una cantidad finita. ¿Por qué es finita? Porque esto es finito, ¿no? Por eso. Es una cantidad finita. De rectángulos, ¿no? Subrectángulos, ¿no? De subrectángulos. Muy bien. Ya casi acabamos. Ahora sí. Es una reunión finita de subrectángulos, pues,
pues nuestros rectángulos son compactos, ¿no? Particularmente. Entonces podemos decir que sea I el... Ay, ¿qué era? Ya no me acuerdo. Ajá, era un... Pues esto sí va a ser un subintervalo. Subintervalo del complementario. Que ahora, aquí por intervalo no es cierto, eso es un rectángulo, ahora que lo estoy pensando. Y es un subrectángulo. Ah, es una joda esto, ¿eh? Es un subrectángulo. Subrectángulo de B sub R, ¿no? Claro. Para poder separar en dos sumas, ¿no? Es lo que vamos a decir aquí, ¿no? Si X pertenece en nuestra Y, pues entonces, pues las oscilaciones, ¿no? La oscilación de esta X era menor o igual a 1 entre R. Y ahora hay que ocupar el teorema... Ahorita les busco el número, porque creo que es el teorema 2, ¿no? Ya, o sea, ya que tenemos que que existe una epsilon que me acotaba las oscilaciones. Ajá, es el teorema 2, ¿no? Justo lo que tenemos es una epsilon que me acota las oscilaciones en un subrectángulo, ¿no? Aquí está, tenemos obviamente nuestra R, nuestra epsilon, que ahora epsilon es 1 entre R, ¿no? Y me acota las oscilaciones para todo punto en nuestro cachito de intervalo, en nuestro cachito de subrectángulo inducido, que es el complementario de los otros rectángulos, vaya. Entonces, para esto, justo la oscilación en todos los rectángulos inducidos era que la diagonal fuera menor que la delta, la oscilación era menor que epsilon, ¿no? Es el teorema número 2. Entonces, por el teorema 2, existe, ya se la saben, una delta positiva. Existe delta positiva, que en realidad solo depende de la R, ¿no? Pero ahorita no nos importa eso. Entonces, la I se puede dividir, que I es un rectángulo, ¿no? Vamos a ponerle tal que I, que es igual a, entre comillas, un rectángulo. Ajá, es un rectángulo. Se puede ver en una cantidad finita. Es un rectángulo. Se puede subdividir en otros más rectángulos, ¿no? Subdividir en una cantidad finita de rectángulos. Es un rollo esto, ¿eh? En una cantidad finita de rectángulos. Rectángulos. Pero los rectángulos aquí van a cumplir unas cositas. Porque son una cantidad finita de rectángulos, pero además que habíamos visto, ¿no? Que mientras la longitud, mientras que la diagonal de estos ahora otros R y corrito fuese menor que la delta, entonces las oscilaciones de cada uno de esos otros rectángulos inducidos tenía que ser menor que 1 entre R. Entonces, ahora sí ya estamos a nada de poder acotar ya todo. Ahora bien, lo que hay que hacer ahora es tomar una partición inducida por todos estos rectángulos, ¿no? Entonces vamos a definir sea P sub R una partición. La partición inducida por todos los rectángulos anteriores inducidos. La partición inducida por todos los rectángulos que acabamos de mencionar. Ya tenemos la partición de P sub R, ¿no? La partición inducida por todos los rectángulos anteriores. Aquí, ojito, ojito.
es una partición que depende de R, ¿no? R es un natural. Porque ahorita en un momento hay que ver que hace falta refinar. A partir de ir refinando la R, o sea, cuando R tiende a infinito, la partición se va a refinar. Y ya con eso ahora sí podemos hacer todo nuestro relajo. Entonces, como les había dicho, lo que queríamos hacer es que teniendo las sumas superiores de f respecto a p sub r menos las sumas inferiores de f respecto a p sub r, que esto es por definición, es la suma desde igual a 1 hasta m, ¿no? Supremos, que depende del rectángulo K de f menos los ínfimos en el rectángulo K de f por la medida de los RK, ¿no? Ah, pero aquí ahora va una K, ¿no? Sí. De los RK, ¿no? Ya. Esto, les había dicho, es igual a S1 más S2. Porque justo lo que habíamos hecho todo esto es para poder dividir en S1, que tiene todos los términos de subintervalos que vienen de puntos donde la discontinuidad, de puntos donde discontinuos, y de S2 que contiene todos los puntos restantes, donde la función sí es continua y se comporta todo bonito. Por eso hicimos todo lo anterior, para poder dividir entre S1 y S2 y poder acotar S1, que son discontinuos, y S2 se acota de manera inmediata. Entonces S1 contiene todos los términos donde es discontinuo, ¿no? Todos los términos de discontinuidades. Discontinuidad. Que particularmente son los de sub R, ¿no? Ahí es donde estaban todos los que eran medio regañones, ¿no? Y S1, S2, perdón, los restantes, donde es continua. Los restantes. Ahí es continua, entonces la verdad es que no hace falta hacer mucho. Bueno, pero particularmente vamos a fijarnos en los términos de primero de S2, ¿no? A ver, primero vamos a acotar S2. Para los términos de S2, que S2 justo se comporta bien, ¿no? O sea, sus oscilaciones son menores, ¿no? Que 1 entre R porque son continuas, ¿no? Para prácticamente toda R en los naturales, ¿no? Es decir, que los supremos en el rectángulo K de F menos la diferencia. Ay, aquí era el ínfimo, perdón. Del ínfimo en el rectángulo K de F es menor que en la oscilación 1 entre R. ¿No? O sea, hasta aquí, la verdad, todo bien, ¿no? Y además, esto nos va a implicar que S2 pues es menor que la medida del rectángulo, la medida completa de todo el rectángulo sobre R, ¿no? Aquí pues basta con tomar la medida de todo el rectángulo, de todos, porque la suma de todos los rectángulos inducidos tiene que ser el rectángulo completo, ¿no? Entonces esa medida del rectángulo completo, pues aquí está. Aquí ya me omití sumar la medida de todos los rectángulos inducidos, que la suma de los rectángulos inducidos, quien tiene que ser la medida completa de R. Entonces, esa es la explicación. No, ya no lo voy a escribir porque les digo que no tengo mucho tiempo, pero pues se los comenté en el video, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué teníamos con A? ¿No? Ahorita, puesto que teníamos además que A sub R, que era, recubría, ¿no? Todos los intervalos que se portaban mal en S1, ¿no? A sub R, entonces vamos a escribirlo, recubre. Eso es mucho de cubiertas, ¿eh? Mucho de cubiertas y cantidades finitas, cosas así. Recubre todos los intervalos que no son intervalos, todos los rectángulos que contienen justo los puntos, contienen puntos de discontinuidad. Puntos, ahora es la S1, ¿no? Puntos de S1. Ahora lo que vamos a hacer es acotar los puntos donde sabemos que no son continuos y que no se comportan bien.
Pero entonces, bueno, S1, por lo que acabo de decir, es menor o igual que el supremo de la función, porque la función está acotada, ¿no? Menos el ínfimo de la función sobre las oscilaciones, R, ¿no? Entonces, porque justo los puntos de discontinuidad ya los habíamos acotado. Afortunadamente ya estaban acotados por la R, ¿no? Entonces, si le multiplicamos un número positivo, pues se va a seguir preservando la desigualdad, porque ya ese 1, a ver, lo voy a escribir todo. Está bien. A ver, lo que pasa es esto. S1 contiene los puntos donde la función no es continua. Pero habíamos visto que los podíamos acotar el 1 entre R. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es acotarlos aún más por arriba, tomando los supremos e ínfimos de la función. Entonces, resumiendo, las sumas superiores de f respecto a p sub r menos las sumas inferiores de f respecto a p sub r son menores son menores estrictos, ya son menores estrictos, que ¿quién? Habíamos visto que era la medida del rectángulo sobre R más esto, ¿no? Que es el ínfimo, el supremo menos ínfimo, el supremo de F menos el ínfimo de F sobre R, ¿no? Entonces esto, hasta donde tengo entendido, va a ser el supremo de F menos el ínfimo de F más la medida del rectángulo, ¿no? Entre R. Muy bien. Ahora bien, ya casi acabamos, se los prometo. Como R pertenece en los naturales, ahora hay que tomar la sucesión de refinamientos de P sub R. Tomando la sucesión de P sub R, nos implicaba que... Nos va a implicar, bueno, cuando R tiende a infinito, pues esto, ¿qué tenemos? Que la sucesión de sumas superiores menos sucesión de sumas inferiores, pues tiende a 0, ¿no? Por esto. Está entre R, ¿no? Entonces esto es menor que epsilon, bueno, particularmente tiende a 0, va a ser menor que epsilon, para alguna R suficientemente grande, ¿no? Entonces, como pertenecen naturales, podemos tomar la sucesión de refinamientos, bueno, la sucesión de particiones, que es una sucesión de refinamientos, y esto va a tender a 0, ¿no? Entonces, es lo que intenté poner, déjenlo pongo bien, que ya a estas alturas ya quiero terminar y estoy diciendo cosas medio complicadas, ¿no? A ver, entonces, por lo que se había dicho, ¿no? Tomando R naturales suficientemente grande, las sumas superiores de f respecto a p sub r menos las sumas inferiores de f respecto a p sub r es menor que epsilon y acabamos. Ya está. Esa es más o menos toda la demostración del teorema de Lebesgue. Casi nada, ¿no? Entonces, pues ya, muchas gracias. Si es que alguien vio esto. Y pues nada, ya, me retiro.